Los derechos intelectuales comprenden principalmente a la propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales. Como grupo, hemos planteado el siguiente objetivo: promover el desarrollo científico, tecnológico, artístico y cultural. Para ello vamos a presentarles a ustedes a continuación los derechos intelectuales. De acuerdo con la Organización Mundial de la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente y permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación. En Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, es el organismo encargado de proteger, fomentar, divulgar y conducir el buen uso de la propiedad intelectual. A continuación, la tipología de la propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual comprenden principalmente a los derechos de autor, que a su vez se divide en derechos morales y patrimoniales, derechos conexos, que son los derechos que tienen los artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas sobre una obra musical. La propiedad industrial, la cual abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. Las obtenciones vegetales, las cuales se alude al derecho de obtentor, el cual se otorgará a la persona que haya creado una variedad vegetal. A continuación, los derechos de autor. Según Delia Lipsy, es la rama del derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultantes de su actividad, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales. En consecuencia, el derecho de autor tiene la categoría de derecho humano y es aquel que regula los derechos subjetivos que tienen los autores y titulares sobre sus obras. Los derechos de autor y los derechos conexos son de tipo moral y patrimonial. A continuación, vamos a analizar los derechos morales y derechos patrimoniales. El derecho de propiedad intelectual se encarga de regular y proteger las creaciones que son producto de la mente del ser humano y que se encuentran materializadas ya sea en obras literarias, obras audiovisuales, inventos científicos o industriales, obras de arte, etc. En este contexto, se protegen los derechos que están conectados con la obra, además de proteger la manera de difundirla, y en eso radica su importancia. Los derechos morales. El derecho moral es aquel que protege la personalidad del autor en relación a su obra y designa el conjunto de facultades destinadas a ese fin. Con esta definición podemos establecer que cada creación tiene sus propias características y particularidades y formas de ser protegidas. Los derechos morales son inalienables, irrenunciables, intransferibles e innegociables, donde el autor siempre será el titular y nunca podrá perder este título. El contenido de los derechos morales se divide en derecho a la paternidad, el cual es el derecho de reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra para que se reconozca al autor la condición de creador de la misma. El derecho de ineditud, el cual es la facultad del autor de decidir si dará a conocer su obra y en qué formato lo hará, o si por el contrario la mantendrá reservada en la esfera de su intimidad. El derecho a la modificación, que es la facultad del autor de determinar la necesidad de realizar alguna modificación, ampliación o reducción. El derecho de retracto o retiro, el cual es una facultad de retirar la obra del acceso público, aún después de haberlo autorizado, previa compensación económica por los daños que puede ocasionar. Los derechos patrimoniales son derechos de índole económico. Es una facultad del autor para autorizar quién o quiénes van a explorar su obra. Aquí el Estado juega el rol fundamental de proteger la manera en que los autores van a aprovechar su obra y a su vez obtener regalías. Además que son derechos renunciables, embargables y divisibles. Se caracterizan porque son derechos que se pueden ceder, se pueden licenciar, se puede establecer un precio. Estas prerrogativas definirán las condiciones para explotar la obra. Los contenidos de los derechos patrimoniales se dividen en derecho de reproducción, que es la decisión exclusiva que posee el autor de una creación intelectual para autorizar a terceros la reproducción de la obra con el fin de ponerla al alcance del público y explotarla económicamente. El derecho de comunicación pública, que es la facultad del autor de autorizar o prohibir que su obra se distribuya al público por cualquier medio. El derecho de transformación, en el cual se protegen los cambios que se realiza a la obra después de su publicación, y esto dará lugar a nuevos derechos, tanto para el autor de la obra original como para el tercero que realizó estas modificaciones.
el derecho de distribución, que es la facultad exclusiva del autor o del titular del derecho a autorizar la puesta a disposición del público de una obra o de sus copias. Finalmente, el derecho de seguimiento, o también conocido como droit de suite, faculta a los autores a obtener regalías sobre las ventas posteriores de la primera venta de su obra, a lo que a mi consideración la denominaría la reventa de la obra. Avanzando en el tema, analizaremos algunos conceptos de tecnología libre. La tecnología libre es un cúmulo de conocimientos de carácter científico, técnico y literario que satisface las necesidades humanas, facilita la adaptación al medio ambiente y puede ser empleado por el usuario sin restricción alguna. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, en su artículo 142, manifiesta que las tecnologías libres abarcan los estándares abiertos, contenidos libres, hardware libre y software de código abierto. Por ende, vamos a analizar algunos conceptos básicos. Siguiente diapositiva, por favor. Los estándares abiertos son aquellas formas de manejo y almacenamiento de datos en los que se conoce su estructura, además su modificación y acceso es permitida sin ninguna restricción. Los estándares abiertos están encausados a la generación de un mercado libre y dinámico, ya que al no existir restricciones en su empleo, lo común es que sobre unos estándares abiertos se vayan edificando otros. Por su parte, el contenido libre abarca todas las obras de dominio público y cualquier otra obra funcional de arte u contenido creativo sin restricciones legales en lo concerniente al derecho de uso, de distribución y creación de versiones modificadas. De acuerdo con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, los contenidos libres son ese acceso a toda información asociada al software, incluyendo documentación y demás elementos técnicos necesarios para realizar la configuración, instalación, operación del programa, los cuales deberán presentarse en estándares abiertos. En cuanto al hardware libre, hace acepción a esos dispositivos de hardware de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago o de forma gratuita. El hardware libre toma las mismas ideas del software libre para aplicarlas en un campo en donde se toman en cuenta ciertas libertades, como son la libertad de uso, de estudio y modificación, de distribución y redistribución de las versiones modificadas. Es menester resaltar que el Estado siempre preferirá la adquisición de tecnologías digitales libres. Siguiente diapositiva, por favor. El software libre, o también conocido como software de código abierto, es aquel donde el titular cede la licencia de uso al usuario para que éste pueda emplear el software para su disposición. En el artículo 142 del Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento se detallan algunas de las facultades que confiere el titular del software al ceder la licencia de uso, entre las cuales están la capacidad de usar el software para cualquier fin, examinar el software, modificarlo y redistribución de réplicas o versiones modificadas. De modo que ninguna compañía o individual pueda emprender acciones legales contra quien hace empleo de dicho software. En Ecuador, el modelo de software libre viene a constituir una política tecnológica donde el código abierto, las licencias de uso libre, el uso de estándares abiertos y el trabajo comunitario facilitan la inclusión digital, la soberanía tecnológica y la innovación local, no solo optimizando el gasto estatal, sino también favoreciendo al desarrollo local y promoviendo la integración regional. Algunas de las características del software libre son el desarrollo distribuido basado en la comunidad, un diseño modular y su reutilización, ya que el código fuente puede ser utilizado de nuevo para agregar nuevas funcionalidades con poca o ninguna modificación. La distribución de licencias, los mecanismos de recompensa, la libre distribución del software, el código fuente así también debe estar disponible libremente y la modificación del software y su redistribución totalmente permitida. En la diapositiva se pueden observar algunos de los ejemplos de este tipo de software. Entre los que no se encuentran en las diapositivas podemos mencionar OpenDisk, que está diseñado para funcionar con Microsoft Windows, OpenMovie Editor, que permite editar todo tipo de videos, y el Cabildo, que es un software de código abierto ecuatoriano que está instalado en casi 30 municipios del país, el cual se va actualizando con la normativa vigente
y está totalmente enfocado para organismos públicos para brindar una solución integral a áreas de rentas, tesorería, avalúos y catastros, entre otros. Asimismo, es importante mencionar las libertades esenciales del software. La libertad de ejecutar el software para cualquier propósito, la libertad de estudiar cómo funciona el software y modificarlo para adoptarlo a cualquier necesidad. El acceso al código fuente es una condición imprescindible para ello. La libertad de redistribuir copias, la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Además, podemos manifestar las restricciones del software, reconocer y respetar al software, asegurar el respeto a las libertades anteriores por parte del resto de los usuarios del software. A continuación, se hablará sobre la protección del software de conformidad al artículo 131 del COES. El software se protege como obra literaria. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador. Cualquiera que sea la forma en que estén expresados, ya sea como código fuente, es decir, por el ser humano, o como código objeto mediante máquina, ya sean sistemas operativos o aplicativos, diagramas de flujos, planos, manuales de uso y en general aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. Se excluye de esta protección las formas de estándar de desarrollo del software. Por ejemplo, tenemos el GNU, el Linux, el Chrome OS o también el Ubuntu. Asimismo, se puede hablar sobre el software de código abierto versus el software libre. El software libre es el software que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. Esto supone que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. El software de código abierto es algo que se puede modificar según las necesidades, compartir con otros sin ninguna carga de violencia de licencia. Los criterios de licencia de código abierto se centran en la disponibilidad del código fuente y la capacidad de modificarlo y compartirlo, mientras que el software libre y el dominio público se centran en la libertad del usuario para utilizar el programa, modificarlo y compartirlo. También es imprescindible la comparación entre el anterior y el actual sistema legal ecuatoriano de propiedad intelectual. Recordemos que la antigua legislación sobre propiedad intelectual resultaba débil en la protección administrativa y judicial de los derechos y no contemplaba medidas inmediatas, preventivas y cautelares para evitar e impedir la continuación de los actos violatorios de cualquiera de los derechos de propiedad intelectual. La nueva ley responde a una verdadera y nueva actualización en el cual contempla medidas efectivas de la Corte Administrativa y Judicial para evitar o sancionar los actos lesivos a los derechos de propiedad intelectual. Recoge prácticamente todos los contenidos y objetos de propiedad intelectual que se encuentran presentes en las leyes internas de otros países y en los convenios internacionales y regionales. Esta ley establece un régimen moderno en el cual contempla la creación de una entidad autónoma. Por último, tenemos el sistema de protección, legislación y comparación entre los países de España, Argentina y Estados Unidos. En España, el objeto de la propiedad intelectual se refiere a derechos de autor y derechos afines. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, son objetos de propiedad intelectual todas creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangibles o intangibles. Actualmente conocido o que se conoce como invento en el futuro. Además se encuentran regulados en los artículos 105 al artículo 137 de la misma ley. En la República de Argentina la propiedad intelectual está regulada por la ley 11.723 sancionada el 28 de septiembre de 1933 y posteriormente se realiza su modificación de la propiedad intelectual en la ley
de número 25036, que modifica los artículos 1 y 4, que dicha ley la promulga en noviembre de 1933. En Estados Unidos, la mayor economía del mundo muestra el estándar de protección de inventores, creadores y emprendedores, ocupando el primer lugar en el índice mundial de los derechos de propiedad intelectual. Y por último, en la ley de 2008 se establece la propiedad de los recursos y la organización con respecto a la propiedad intelectual. A continuación tenemos las referencias bibliográficas que ha utilizado el equipo de trabajo para realizar nuestro video. Muchas gracias por su atención.